Bueno, el título de este mensaje de hoy es el propósito de nuestra iglesia. El propósito de la Iglesia Bautista de Santa Ana. ¿De qué se trata la iglesia? ¿O cuál es nuestro propósito? ¿O para qué existe esta iglesia? Mira, el ser miembro de una iglesia local es estar comprometido con un cuerpo de creyentes, con la palabra de Dios y con el cuerpo de Cristo. Nuestra iglesia existe, brevemente, usted lo ve ahí en su hoja ya, es amar a Dios, crecer juntos y servir a otros. Recuerde esto, porque esto va a ser más que nada lo que nos va a realinear o alinear en nuestro propósito. Cada ministerio debe tener este propósito que nos ayude a aprender a amar a Dios, a crecer juntos y servir a otros. Ya hay algunas cosas que no van a caer en estas tres cosas. Entonces, ¿qué creen lo que vamos a hacer? No van a ser prioridad en la iglesia. Y vamos a ver en la Biblia lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Escribe en primer lugar, bueno, está ahí. En primer lugar es un compromiso de amar a Dios. Vaya conmigo en la Biblia, Mateo 22, por favor, Mateo 22. Como iglesia queremos aprender a amar a Dios. La Biblia nos dice que el amar a Dios es el mandamiento mayor o más grande mandamiento en la Biblia. Tenemos que aprender a amar a Dios. En Mateo 22, ahí le dice que vino un hombre a preguntarle cuál es el más grande mandamiento en la Biblia. Quizás no se esperaba esta respuesta. Pero Jesús dijo eso en el versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire, todo lo que hacemos como iglesia tiene el fin de que aprendamos a amar a Dios, a crecer en amar a Dios. La Biblia habla de seguir el amor, de andar en amor, de vestirnos de amor. Escriba en primer lugar ahí, letra A, debemos hacer de Dios nuestra prioridad. Debemos hacer de Dios nuestra prioridad. Mira, si usted ama a Dios, usted lo va a poner en primer lugar. Es muy sencillo este principio. Y esa es la meta de nuestra iglesia, que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. Por eso dice que es el primero y grande mandamiento. La palabra primero significa anterioridad de una cosa respecto de otra. O sea, en importancia, en el tiempo. Dios debe tener primer lugar en nuestro tiempo. Dios debe tener primer lugar en nuestras vidas, con nuestros tesoros, talento. Dios debe ser primer lugar. Eso es amar a Dios. Es el mayor, primero y grande mandamiento. ¿Lo enseña un hombre? Lo enseña Dios. Jesús mismo dijo, este es el mayor mandamiento, el más grande mandamiento, que aprendamos a amar a Dios. En Mateo 6:33 nos dice la Biblia, mas buscad, ¿qué dice ahí, hermanos? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y Él sabe que tenemos necesidades. Él sabe que tiene necesidades físicas, económicas. Él sabe que nosotros necesitamos vivir cada día, pero Él dice, ponme a mí primero y yo voy a concederte lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque es el principio bíblico de poner a Dios primero. Y como iglesia queremos aprender a amar a Dios. Dios debe ser la prioridad en nuestra vida, aún antes que las riquezas. Dice ahí Mateo 6:24, el mismo contexto. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno, ¿y qué dice después ahí? Y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Miren la última frase, no podéis servir a Dios y a quién? Y a las riquezas. Note que Dios quiere ser primero en nuestra vida, aún antes que las riquezas, que aún nuestra ganancia económica. La Biblia habla de cosas que debemos amar y cosas que no debemos amar. Y una de las cosas que Dios nos dice, nos advierte de no amar es el amor al dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mucha gente por ser tan amoroso del dinero, mire, empiezan a alejarse de Dios o hasta robar, estafar. Todo eso tiene que venir, va a la raíz del problema, que es el amor al dinero. Y el pasaje que leímos dice, no podemos tener dos señores. O vamos a servir a Dios o vamos a servir a las riquezas. Pero las riquezas Dios las da, no malentienda. Pero ¿quién debe ser primero?
Dios debe ser primero. Dios bendice, Dios sustenta, Dios nos puede llenar, nos colma de muchas bendiciones, nos da lo que necesitamos y mucho más a veces de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Pero lo hace Dios cuando lo ponemos a Él primero. Le digo esto, el dinero es neutral. En verdad no es bueno ni malo, es amoral. El problema es lo que usted y yo le damos, la posición que le damos al dinero. El dinero debe ser nuestro siervo, no nuestro amo. El dinero debe trabajar para nosotros y debe ser un medio para glorificar a Dios. Le digo esto porque es algo que tenemos que aprender. Tenemos que reconocer que Dios debe ser primero en nuestras vidas. Debemos hacer de Dios una prioridad. Eso es amar a Dios. Y esa es nuestra meta, que aprendamos a hacer de Dios una prioridad. Cada mañana, cuando usted se levante, busque primero a Dios. La Biblia dice que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Comenzando su día, reconozca a Dios, reconózcalo a Él, búsquelo, Él es primero, planee su calendario, su vida girando alrededor de Dios. Dios debe ser el centro de su vida. Letra B escribe ahí, debemos amarnos unos a otros. El segundo, dice el pasaje, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que amemos a Dios, pero el segundo mandamiento más grande es que nos amemos unos a otros. Y Dios quiere que usted aprenda a amar a su prójimo. Mire lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis, ¿qué dice ahí, hermanos? Amor los unos con los otros. En esto van a conocer que somos discípulos de Cristo si nos amamos unos a otros. No dice en esto van a conocer si son mis discípulos, si tienen sana doctrina, aunque eso es muy bueno. El pasaje ahí claramente habla de la relación que tenemos unos con otros. Debemos amarnos unos a otros. Y usted debe aprender a amar lo que Cristo amó. Ahí dice en Efesios 5:25 que Jesús amó a la iglesia. Maridos, amar a vuestras mujeres. Pero mire la frase donde vamos, lo que nos estamos enfocando. Dice ahí, así como Cristo, ¿qué dice ahí, hermanos? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué es lo que Cristo ama? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Bueno, somos usted y yo. Efesios 5:2 dice así, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Acompáñeme a Romanos 13 en su Biblia, por favor, Romanos 13, versículo 8. Dios quiere que usted ame a los hermanos, que usted ame a otro, que ame a su prójimo. ¿Quién es su prójimo? La palabra prójimo simplemente significa el que está ahí próximo a usted. Alguien que le rodea en su vida. Comienza con su cónyuge, su esposa, sus hijos. Si usted vive con sus hermanos, sus vecinos, los hermanos en la iglesia, somos sus prójimos. Es más, le preguntaron a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan de la parábola que Cristo contó? Y Jesús dio un ejemplo exagerado para los judíos, donde un samaritano, un hombre que era en verdad excluido del pacto de Dios, o era más que nada rechazado por el sistema religioso y por los judíos, pero este hombre fue y ayudó a uno que fue asaltado. Y Jesucristo dijo, ve y haz lo mismo. Haz lo mismo. ¿Qué significa eso? Aún que no conoces, una persona que no conoce su nombre, ayuda a tu vecino, a tu prójimo. Y Dios quiere que nos amemos unos a otros. Y aquí es donde se cumple la ley de Dios. Romanos 13:8 dice así, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho, hermanos? Ha cumplido la ley. Porque mire, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, mire, amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. El 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. La Biblia dice que uno debe amar a su prójimo y cuando ama a su prójimo, entonces no le va a robar, no va a codiciar a su esposa, no le va a mentir. ¿Por qué? Porque le ama. Porque le ama. Y si le vuelvo a repetir, esto comienza en el hogar. Para que uno tenga armonía en el hogar, entonces debe amar a su esposa, a su esposo. Deben amar a sus hijos. Debemos amarnos como iglesia. Si tenemos una iglesia donde hay creyentes que se aman unos a otros, créame, no tendremos problemas en la iglesia. No tendremos que se está hablando mal de esta persona.
No tendremos que estamos despreciando a fulano. No tendremos el problema de que hubo un hermano que tuvo que por X razón quizás falló en algo. No vamos a estar murmurando de él y mira y no, y que el hermano que estaba bien firme. Lo amamos, es diferente. ¿Sí me estoy explicando? Por eso la meta de nuestra iglesia es que nos amemos unos a otros, para que cuando estemos en tribulaciones o nos encontremos en problemas o alguien esté resbalando, con amor vamos a ayudarnos unos a otros y no pisotearnos. Se dice que el ejército cristiano es el único que mata a sus propios soldados. Hay soldados que van a la batalla y ahí cae un herido y no lo trae, es más, si cae muerto, traen su cadáver. Por honra, decir, no vamos a dejar nadie atrás. Pero parece que a veces en las iglesias, cuando alguien anda mal, y ahí empezamos a juzgar y empezamos a criticar y empezamos a menospreciar y a poner a la gente abajo. Y hay otros quizás para sentirse más grandes o espirituales tienen que degradar a otro, tienen que hablar mal de otro para que usted se note. Y eso yo personalmente no quiero que eso suceda en nuestra iglesia. Es inevitable quizá, pero tenemos que aprender que la meta es que nos amemos unos a otros. Cuando usted ama a alguien, dice la Biblia claramente, no le va a hacer mal al prójimo. Al contrario, le va a hacer el bien. Note que la ley se cumple, dice la Biblia, en esta sentencia, en esta sola palabra. Pablo lo repitió en Gálatas 5:14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que dice ahora Colosenses 3:19. Maridos, ¿qué dice ahí, hermanos? Amad a vuestras mujeres, a nuestras esposas, y no seáis ásperos con ellas. Queremos aprender a amarnos unos a otros, y aquí está un mandato claro para el varón, que es el esposo, cabeza del hogar. ¿Qué debe hacer usted, varón? Amar a su esposa. Y un pasaje dice como a sí mismo. ¿Usted se ama, varón? Yo no me amo. Usted se alimenta y se cuida su cuerpo. ¿O no? No se ama, ¿verdad? Entonces ya. Pero si viste bien, quiere vivir bien, quiere lucir bien, quiere tener comodidad, quiere estar cómodo. ¿Por qué? Porque usted se ama. Así como usted se ama, debe también amar a su esposa. Pero ¿qué dice la Biblia también ahí en Tito capítulo 2, versículo 4? Las ancianas en la iglesia dice que enseñan a las mujeres jóvenes a ¿qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Nosotros tenemos afecto. Y el incrédulo tiene una idea de lo que es el amor, y quizás puede ser un amor abnegado, pero no es el amor de Cristo. El amor de Cristo no viene por naturaleza, por eso se les tiene que enseñar, se nos tiene que predicar que nos amemos unos a otros. Y note que esa es la meta como iglesia, que aprendamos a amarnos unos a otros. ¿De qué sirve que tengamos tan sana doctrina, pero no hay paz en el hogar? ¿De qué sirve que tengamos una iglesia tan organizada y que tengamos una iglesia que enseña la verdad de la Biblia, pero tenemos hipócritas en la casa, tenemos gente que no se ama, esposos que no se dirigen la palabra, hijos que no pueden ver a sus padres? ¿De acuerdo el pasaje en 1 Corintios 13? Dice, si yo tuviera todo el conocimiento, si tuviera toda la sabiduría, pero no tengo ¿qué? Amor. ¿Qué dice la Biblia? Nada soy. Créame que es importante tener doctrina sana. Todo eso lo entendemos, pero sin amor, claramente de nada sirve. Pero tenemos que aprender a crecer en amor hacia Dios. Y cuando usted ama a Dios, Dios le va a derramar su amor de Él en su corazón para que usted ahora pueda extender ese amor a los que están a su alrededor. Debemos amarnos unos a otros. Pero el amor a Dios también requiere, letra C, debemos obedecer a Dios, requiere obediencia a Dios. Debemos obedecer a Dios. ¿Sí tengo C ahí o no? ¿Quité la C? ¿Sí hay C? Hermano, no me puso la C. Primero de Juan 5:3 dice así. Pues este es el amor a Dios. ¿Qué dice ahí? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dice, este es el amor a Dios. Aquí es como usted puede mostrar que usted ama a Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Recuerde, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios. Cuando usted ama a Dios, todo cae en su lugar. Ese es Dios quiere que usted le ame, y uno no puede decir yo amo a Dios si no está guardando sus mandamientos.
no se engañe usted mismo diciendo yo amo a mi Diosito, pero usted no hace lo que Dios dice, entonces no amamos a Dios. Es muy sencillo, pero dice la Biblia claramente que sus mandamientos no son gravosos. Y usted sabe, hermano, hemos hablado mucho de esto. La comparación que yo siempre hago es el amor que un muchacho le tiene a una muchacha. Cuando son sus novios, ¿qué no hace? La distancia no importa, el clima no interesa, el costo quizás para la mayoría no importa. Un muchacho me dijo, estábamos evangelizando y le empecé a compartir la palabra de Dios. Le dije, Dios amó de tal manera al mundo que dio. El amor siempre se muestra en dar. El amor más grande es el amor de Dios, cuando Él da. Lo hizo por amor. Y le pregunté si estaba casado. No, estoy soltero. ¿Tienes novia? Tengo novia. ¿Tú la amas? Oh, claro que yo la amo. ¿Tú darías algo, todo por ella? Si la llevas a comer, ¿verdad que no te cuesta? Y me dijo, oh no, ella paga lo suyo. Dije, ¿cómo? Sí, ella paga lo suyo. Tiempos modernos, dijo. Soluciones modernas. Y dije, ¿cómo un momentito? ¿Cómo? Yo sé que quizás cosas han modernizado, pero ¿qué no te nace de tu corazón querer darle algo a ella? Decir, yo te invito, yo pago. Y si te invita a ella, pues qué bendición. Pero si no, pues mira, tú estás dispuesto, tú la amas. No, ella paga lo suyo. Y ya me dio curiosidad, me quería sacar del tema, pero le pregunté, o sea que cuando tú la llevas a comer, supongamos que la llevas a comer, vas a llevarla a un Denny's, aquí un restaurante Denny's, y te trae el mesero y dice, dame dos, por favor, separados. Sí, mero. Está bien. Dije, ¿qué pasó, hermano? Pero ¿sabe qué? Cuando yo estaba conociendo a mi esposa, a mí no me pesaba invitarla. No me pesa invitarla, me pesa, hermano. La amo y le doy. Yo quiero seguir el ejemplo de Cristo, que entregarme por mi esposa. Y les he dado el ejemplo, pues sí, mi suegro me mandaba 2 a veces. El primer día me mandó 3. 3 con ella. Estaba ahí su hermana Diana. No, Rubén, no eran 2 nomás. Y ella, ya son 3. Y luego yo. Y luego papá me mandó 2 a mí. Me mandó a Paul y a Daniel. Y era el 14 de febrero, estaba lleno de donde quiera. Y el único lugar que estaba disponible era Sizzlers. Y Sizzlers barato, ¿verdad? Oh, Señor. Pero ¿sabe qué? Ahorita ya pensándola, ya el tiempo pasó. Y yo dije, me pesó. ¿Cuánto cuestan unas flores en el 14 de febrero? Es el varón, oh, Señor. Mire, las mismas flores que cuestan $30 el 15 de febrero. ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? Cuando uno ama, se esfuerza, se esmera, es algo especial. Es como cuando usted va a un parque de atracción, las sabritas las venden a $10 cuando cuestan $1. Pero ¿sabe qué? Estamos en el ambiente, y usted también, mire, yo le digo esto, varón, los días festivos son oportunidades para que usted exprese su amor a su esposa. La esposa dice, no, a mí no me compras nada, mi amor. Así le voy a decir, pero mire, yo le digo, varón, no. Ame a su esposa, acaríciela, dele palabras de ánimo, palabras suaves, dígale que le ama, que no pase ni un solo día que no le digas a esa esposa que la ama. Sí, dígale te quiero también, pero también dígale yo te amo, eres preciosa, dígale que es hermosa, cuando se hace el pelo, hágase, you look beautiful, wow, qué chulada de belleza me dio el Señor. Halague a su esposa. Pero también dice la Biblia que cuando usted ama a Dios no es gravoso obedecer a Dios, no le pesa hacer las cosas que Dios le pide. Usted lo hace con mucho gusto, usted adora a Dios, usted exalta a Dios, le agradece por todo lo que ha hecho. No me pesa, Señor, levantarme y darte gracias. No me pesa, Señor, hacer lo que tú me pides. Si tú me lo pides, yo lo hago. Lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Y queremos como iglesia aprender a amar a Dios para obedecer a Dios. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de la palabra de Dios, dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué dice al final ahí? Todo te saldrá bien. Dice la Biblia que nunca se debe apartar de su boca
Su boca significa que Josué la tenía que estar constantemente repitiendo y hablando, pero para que él para que salga de su boca, primero tiene que estar en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y él tenía que meditar en las Escrituras. Y Dios quiere que usted aprenda a amarle a él, al obedecerle por medio de su palabra. Pero también en la oración, Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana. Aquí hablando de Jesucristo, Jesús siendo Dios encarnado, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Uno puede aprender a amar a Dios y a obedecerle por su palabra, pero también orando, pidiéndole a Dios que nos dé las fuerzas para obedecer. Yo sé que no es fácil a veces obedecer, especialmente si no hemos estado acostumbrados a vivir una vida santa, agradable a Dios. Es un cambio drástico en la vida nuestra. Necesitamos entonces la fortaleza de Dios. Es la idea, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios nos da las fuerzas. También puede usted aprender a obedecer a Dios por medio de asistir a la iglesia. ¿Cómo? Bueno, es que la iglesia es el lugar donde usted puede fomentar ese amor para Dios por medio del compañerismo y la predicación. Así dice Hebreos 10:24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿A qué dice ahí? Al amor. Recuerde, nuestra meta es amar a Dios y a las buenas obras. Mire, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando dice considerémonos unos a otros, aquí Pablo le está escribiendo a los creyentes. Ahora estimular es impulsarnos, es animarnos unos a otros a que hagamos el bien. Y en este pasaje dice al amor a Dios. Es importante poder congregarnos en la iglesia y poder animarnos, nos animamos. Créanme, nosotros a veces recibimos correos electrónicos o mensajes por Face y la gente buscando una iglesia bíblica. Y dice, necesito yo juntarme con otros creyentes. Y es verdad, necesitamos el compañerismo. Pero qué triste es que quizás algunos ya tenemos la costumbre de no congregarnos. Porque esa costumbre se puede formar muy fácil. Faltando un domingo, ya cambia, impacta. Es mucho más difícil ya regresar. Y hay quienes quieren regresar. Le digo, regrese. Los que no han ido a la iglesia, regrese a la iglesia. Dice, pero ¿qué van a decir de mí? Aquí no le vamos a juzgar. No vamos a decir, ya mira quién llegó. Al contrario, vamos a dar gusto que está aquí, que usted vino a la iglesia. Una ocasión uno de nuestros hermanitos se desvió a los vicios. Oh, nos dio mucha pena y tristeza. Estuvo fuera como por 7 meses. Y el sábado que regresó un sábado a evangelizar. Nos dio mucho gusto. A mí me dio mucho gusto que los hermanos de nuestra iglesia todos lo recibieron bien. Y así debe ser. Porque necesitamos estimularnos unos a otros. Necesitamos el compañerismo. ¿Cómo se sintió la situación del año pasado? ¿Que no necesitábamos compañerismo? ¿Que no necesitábamos estar delante de otro hermano? No es igual, ¿verdad? Que no, a veces vernos en la pantalla o hablar por teléfono. Es necesario vernos, y es necesario el toque. El toque trae mucho, saludarnos, darnos abrazo, poder platicar y compartir, quizás hasta desahogarnos unos con otros. Qué bendiciones tener creyentes que nos podemos apoyar en oración unos a otros. Pero también por medio de la predicación de la Biblia, cuando usted escucha el mensaje, todo el fin es que usted aprenda a amar a Dios. Se le predica para que usted aprenda a amar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo algo que a Dios le desagrada, entonces por ende no estamos amando a Dios. Ahí es donde se tiene que entonces redarguir, corregir y dirigir a la senda correcta para que volvamos de nuevo al amor a Dios. Bueno, ese primer aspecto de nuestra iglesia es un compromiso de amar a Dios. En segundo lugar, es un compromiso de crecer juntos. Un compromiso de crecer juntos. La Biblia habla bastante del crecimiento. Ahí le dice crecer en la gracia y el conocimiento. Nos compara a plantas o un árbol, estar arraigado. Nos habla de ser un edificio que está siendo sobreedificado o que va creciendo. Se nos compara a un niño que es bebé, pero tiene que crecer, a un varón perfecto. Allí en Hechos 2:42 dice así, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora tengo ahí un pasaje, Efesios 4:11 al 16. Vamos rapidito, quiero nada más leer algunos versículos ahí.
Efesios 4. Si usted ve el pasaje, el versículo 11 dice que Dios estableció algunos pastores y maestros. El 12 dice que el propósito es perfeccionar a los santos. Perfeccionar es dar crecimiento, es ser un hombre completo o cabal. Después dice allí en el versículo 13, habla de un varón perfecto, un varón completo, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. El 14 dice, no seamos niños. Dios quiere que crezcamos. El versículo 15 de nuevo dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Al final del versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan, mire, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su, ¿qué dice ahí? Crecimiento. ¿Pero para qué? Para ir edificándose en amor. Note que el proceso ahí es muy claro. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que maduremos. Dios quiere que nuestra manera de pensar cambie. La madurez espiritual es tener la mente de Cristo. La estatura, la medida es Cristo. La meta es Cristo. Ser como Jesús. Y la Biblia nos muestra claramente cuál es la mente de Cristo. Cómo es Cristo, que Él hablaba, pensaba, cómo actuaba, sus atributos, su forma de ser. Todo está en la Biblia. Nuestra meta es ser como Cristo. La meta no es ser como un hombre o un pastor o un siervo de Dios, aunque son buenos ejemplos quizás. La meta es ser como Cristo. Y Dios quiere crezcamos. Pablo se lamentaba con los corintios, le decía, ¿vos no sois carnales? ¿No sois carnales? Todavía sois niños. No puedo hablarles como hombres, tengo que hablarles como niños. No puedo hablarles como maduros, sino tengo que hablarles como se le habla a un niño. ¿Y cómo se le habla a un niño? A un niño no se le habla como se le dirige a un adulto. Se le tiene que regañar, se le tiene que estar constantemente repetir. Y dice Pablo que él tenía que a veces venir hasta con vara. Y dice, no, yo tengo que venir con ustedes y tengo que zarandearlos. El escritor de los Hebreos se lamentaba que sus lectores todavía eran niños. Dice, y debiendo ya ser maestros, debiendo ya ser maduros. Por eso nosotros queremos crecer en la iglesia. La iglesia nos ayuda a crecer. Vimos el pasaje ahí que nos ayudamos mutuamente. ¿Podrá una persona crecer fuera de una iglesia local según la Biblia? No. Se necesita el crecimiento mutuo. Nos fortalecemos juntos. Nos ayudamos unos a otros. Escriba letra ahí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en comunión de amor y gracia con otros miembros. El pasaje que leímos anteriormente hablaba de la comunión unos con otros. Comunión con otros creyentes. Comunión en la casa de Dios. Hace un momento leímos, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero vea lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Muy importante la doctrina, créanme. Pero mire la siguiente frase. ¿Y en qué? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allá abajito mismo, Hechos 2:46 al 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Note que perseveraban unánimes una vez a la semana, dice ahí la Biblia. ¿Cada qué? Cada día, wow. Cada día es todos los días. 7 días a la semana. Ellos iban al templo, no solamente el sábado, Shabbat. Iban todos los días. Y miren, nosotros también queremos estimularnos unos a otros, el amor. Tenemos 3 servicios. Yo sé que algunos viven de distancia, pero algunos podemos venir. No me estoy hablando de los que estamos enfermos. No estoy hablando de los que no se les hace posible por fuerza mayor. Algunos que estamos muy saludables, muy bien. Yo le quiero animar que siempre que se abran las puertas de la iglesia, usted venga a poder ser parte, perseverar unánimes en el compañerismo, la importancia de acercarnos a la casa de Dios. Ahora, ¿es la iglesia la casa de Dios? La Biblia dice ahí en el templo. La Biblia hablaba del templo, es la casa de Dios. Pero luego en Timoteo, lo voy a llevar allá, como 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3.
versículo 15. Estamos ahí. Dice, para que si tardo, sepas cómo conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. Mire, ¿qué es qué? Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. El templo dejó de tener su función cuando Jesucristo resucitó. El propósito del templo era más que nada ser la sombra y señal del sacrificio de Cristo, donde se hacían los sacrificios de animales. Y había un lugar llamado lugar santísimo y había un velo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí, pero cuando Cristo resucitó, cuando Cristo murió, ahí le dice que se rompió el velo. Y ahora tenemos la casa del Dios viviente, que es la iglesia. Mire, la Biblia también advierte acerca de las amistades equivocadas. No sé si el pasaje que se los puse ahí, no lo vamos a leer. 2 Corintios 6, 14 al 18, habla de unirse en yugo desigual. La Biblia habla mucho acerca de tener amistades correctas. Desde el principio podemos ver una distinción, dos líneas, los hijos de Dios y los hijos del hombre, la línea de Set y la línea de Caín. La Biblia nos habla acerca de salir de en medio de ellos. Le dijo a Abraham, sal de tu parentela. Y eso es algo muy importante. ¿Sabía usted que la palabra iglesia significa una asamblea de creyentes llamados aparte? Una congregación que sale de en medio de lo que es el gentío. Ahora, no está hablando de salirnos del mundo, sino está hablando más que nada salirnos de la cultura, salir de las prácticas. Y es algo que Dios nos manda. Y entre ellos incluye las amistades que nos pueden también perjudicar espiritualmente. 1 Tesalonicenses 3:12 dice de nuevo ahí, hablando del amor, y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con nosotros. No sé si Gálatas 5 lo tengo, no creo que lo tengo ahí, pero ese pasaje habla acerca, una vez más, de amar al prójimo, de ser. Sí está ahí, ¿verdad? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, ¿qué dice ahí? Servíos, pero mire, por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a tú mismo. Pero mira el 15, pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Nos mordéis. ¿Qué animal se le está imaginando ahí a usted? ¿Mandé? Muchas opiniones aquí, muchas opiniones. A mí se me imagina una serpiente. ¿Qué hace la serpiente? ¿Qué echa? Echa veneno. ¿Y debe ser así la iglesia? ¿Debe ser la iglesia un lugar donde hay alegatas, se pelean, chismes, donde se andan despreciando unos? ¿Debería ser la iglesia así? Bueno, yo quiero darle el ejemplo primero. El ejemplo en amarle a usted, no ofender a nadie, no ser malcriado, ser respetuoso. He aprendido en mi vida como cristiano a ser maduro. Yo nunca no he permitido que otra persona me quite el ánimo. Si una persona me ha ofendido, me resbala. Porque estamos viviendo con gente y a nadie yo he esquivado, le ha sacado la vuelta. Si hay una persona que quizás nos ha defraudado o nos ha hecho un daño, si lo veo, te bendiga. No quiero darle a él el gusto de decir, hermano, es así, cuando me vea, le dé la razón. Contrario, ¿cómo te va, hermano? Dios te bendiga. Hasta se va a sorprender que lo saludé amablemente. Quizás puedo yo cambiar su percepción mía y quizás ayudarle a volver a los caminos. No sé, pero mire, uno tiene que aprender a ser maduro. Ame, la Biblia habla de amar aún a nuestros enemigos. ¿Qué nos dice la Biblia? Y mire, por eso queremos asistir, juntarnos en la iglesia, tener una comunión en amor. Y así es como nosotros nos fortalecemos. De otra vez, escribe ahí, participando de las oportunidades de crecimiento espiritual. Mire, le estoy diciendo esto porque tiempo en la iglesia tengo, como líder y como miembro. Y es algo muy común. Y se tiene que decir, no lo voy a ignorar.
No podemos nada más barrer esto debajo del tapete. Es algo real, algo que va a suceder. Vamos a salir mal. O alguien va a salir mal. Recuerdo una ocasión, estábamos en un campamento familiar. Y un hermano encargado le dijo a una dama que si se podía sentar en otro lugar. Y su esposo se enojó. ¿Que para qué le dijo a su esposa? El varón después viene a mí y me dice, mira lo que le dijo a mi esposa. Yo no creí que era gran cosa. Al contrario, yo creí que su esposa debería haber obedecido al encargado. Pero de pronto yo estaba hablando con el hermano encargado y aquel se enojó conmigo que porque yo estoy hablando con él. Dije, yo no sé qué problema tienen ustedes, pero lo que no tiene nada que ver conmigo. Ya lo ignoré, seguí yo platicando con él. Ya estaba enojado conmigo. ¿No se ve esto de inmadurez como niños esto? Eso lo puedo yo ver en mi casa. Dice, me habló de mí, why hanging out? ¿Qué te juntas con ellas? Y me hizo mal. Esas cosas son niñerías. Lo que tenemos que hacer es aprender a ser maduros y ayudar a fortalecernos y que estas cosas nos ayuden a crecer. Ahí me ayuda a crecer. Siempre que algo así sucede, yo me analizo a mí mismo. ¿Soy yo así? Hay que crecer. A veces cuando pasa, lamentablemente, si hay un fracaso moral, no, yo no juzgo al hermano, ni empiezo a degradarlo, pero yo empiezo a ver a mí. ¿Qué estoy haciendo yo que me puede llevar a ese punto? Eso es lo que debemos hacer siempre, nosotros mirar hacia nosotros y ver cómo uno puede mejorar y usar esto para nuestro beneficio. Pero mire, también queremos ofrecer oportunidades para crecimiento espiritual. ¿Cómo puedo crecer, pastor? La iglesia existe para que crezcamos por medio de la predicación. Tito 1:3 dice así, y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Por medio de qué? De la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea que la palabra de Dios va a ser explicada, va a ser enseñada por la predicación y la predicación nos va a dar crecimiento. Y es mi meta que cuando usted venga, usted escuche predicación y usted crezca. No va a crecer por lo que yo diga, no va a crecer por mis opiniones. Si yo digo, hablo conforme las sanas palabras de Cristo, entonces usted va a crecer. Y es nuestra meta. Que usted venga, escuche predicación y crezca. 1 Tesalonicenses 2:13 habla de que estos varones o esta iglesia recibía la palabra de Pablo como palabra de Dios. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra, ¿de quién dice ahí? De hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, mire, actúa en vosotros los creyentes. Cuando usted escuche el mensaje, usted tiene inteligencia. Usted puede escuchar el pasaje, la explicación. Usted dice, esto tiene sentido, esto es verdad, esto es palabra de Dios. Y esa palabra empieza a actuar en usted, empieza a traer cambios en su vida. Queremos dar crecimiento también por medio de las clases bíblicas. Ya leímos Efesios 4:11 al 12, pero miren lo que dice en Hechos 13:1. Me refiero a ese pasaje porque habla de que la iglesia misma debe edificarse uno a otro. En Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Esa palabra aparece plural, ¿verdad que sí? Significa que había más de uno. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Entonces vemos que había varios maestros. Y nosotros queremos, con el tiempo, expander que haya más maestros. Que usted también pueda madurar y ser usado por Dios o ser usada por Dios para enseñar a otra persona. Pero usted puede crecer al venir a la clase bíblica, que es la escuela dominical a las 10. Le voy a compartir algo que quizás no sé, lo quiero decir con mucha precaución, pero pocas iglesias ponen un énfasis como nosotros en las clases bíblicas. O sea, usted ve lo que tenemos aquí es algo muy, queremos organizarlo bien, es que valga la pena su venida aquí a las 10. Y que no digan, es nada más ahí una clasecilla que el pastor nada más da ahí corredillo, no hay nada, no hay sustancia, no hay carne. Entonces voy a optar por venir hasta las 11. ¿Sí me explico? Porque yo he estado en iglesias los domingos donde empieza la escuela a las 10 y estoy delante de un grupo de 8 personas. Pero cuando viene el servicio hay 200 personas. ¿Y de dónde estaban las otras 190 personas? Es que la escuela dominical no es importante para ellos. Y es una hora adicional donde podemos enseñar y aprender algo más de la Biblia en un tan corto lapso. Podemos cubrir mucho más temas. Solo animo que usted se haga siempre presente para recibir la enseñanza
aún de la escuela dominical. Pero también está ahí el discipulado 1-1, 2 Timoteo 2:2. La semana pasada hablamos un poco acerca de discipular, ¿se acuerdan? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Usted puede crecer por medio del discipulado. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, es uno enseñándole a otro cómo seguir a Cristo, más que nada. Yo he visto esta es una tremenda herramienta para ayudar a creyentes, especialmente los nuevos que no tienen idea ni cómo leer la Biblia, ni cómo orar, no conocen las doctrinas de la Biblia, y podemos sentarnos solos, uno a uno, explicarle lo que dice la Biblia, contestar preguntas. ¿Tiene alguna duda? ¿Pero qué de esto? Mi vecino me dijo aquello. Ahora que soy cristiano, ¿qué crees? Se me acercaron mis familiares y me empezaron a decir esto y aquello y no tienen a quién acudir. Bueno, el discipulado está para ayudarnos a fortalecernos en esas áreas, aconsejarnos en la vida práctica. Pero también estamos eventos. Tenemos eventos, como el día de ayer tuvimos un evento aquí, que era para las damas. El propósito era crecimiento. La enseñanza era para dar crecimiento. Si tenemos un campamento de varones, habrá diversión, pero también habrá enseñanza para nuestro crecimiento. Todo lo que hacemos, los eventos, compañerismo, tenemos diversión, pero todo el fin siempre es dar crecimiento. Vimos ahí cómo podemos crecer. La comunión, el amor, la gracia unos con otros, participando en las oportunidades, el crecimiento espiritual. Y por último, ahí dice ahí, guiando a su familia que estudie y aplique la palabra de Dios. Mire, yo le animo, varón, hermanita, enseñe a sus hijos. No solamente le animo, ahora le ruego por la misericordia de Dios. No hay mejor maestro que los padres. Y no hay peor ejemplo que los padres. Los padres pueden ser los que ayudan a levantar a los hijos o son los que completamente desalientan a los hijos de las cosas de Dios. Créamelo, esto lo he visto, lo he vivido, he aconsejado a muchos jóvenes, a muchas familias. Y el problema es que a veces escuchan una cosa en la iglesia y en la casa es otra cosa. O el papá hace una cosa aquí en la iglesia y es otra cosa en la casa. Bueno, eso no va a traer crecimiento. Créanme que el crecimiento más fuerte o más consistente o más firme que va a recibir su familia va a ser la enseñanza que usted le dé en su casa. ¿Por qué? Porque aquí estoy una vez por semana, 2, 3 veces, pero nosotros en nuestro hogar podemos sentarnos y hablarles, enseñarles la Biblia. Escriban si quieren ahí Deuteronomio 6, del 1 al 6, la importancia de amar a Dios y que la palabra de Dios esté en nuestro corazón y después se la repetirás a tus hijos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que decirles lo que la Biblia dice. Uno de los temas que no son tan populares es la enseñanza de esto, enseñar a sus hijos, la responsabilidad. Usted sabe que el año pasado, pues muchas escuelas cerraron. ¿Y quién llevó la carga entonces de la educación de los hijos? Muchos padres no les gusta eso. No les gusta. Ay, qué bueno que mis hijos regresaron a la escuela. Esa es la mentalidad. Educar a los hijos es una responsabilidad. Mire, y eso debería ser una delicia. Yo no sé de usted, pero yo no creo que yo podría poner la educación de mis hijos en un ateo, en un inconverso, una persona que no le va a hablar de Dios. Y esto se lo digo yo porque yo sé que hay pocos cristianos educadores. Yo tuve 3 maestros en la high school que eran cristianos. Mrs. Greer, no me acuerdo de los otros 2, pero Mrs. Greer me quedó marcada en mi mente. Y son pocos los que quieren, ¿verdad?, traer un cambio en la vida de los estudiantes. No estoy descartando por completo a todos los educadores. Mire, la gran mayoría, en verdad, no están ahí por querer traer un cambio porque les encanta la educación, sino más que nada es, como todos nosotros, tenemos un oficio para vivir. Y esto lo digo porque mis maestros me decían, no, yo no quería ser maestro, pero aquí estoy de gym teacher. Estoy enseñando gimnasio. Yo estudié matemáticas y aquí estoy enseñando gimnasio. Mire, estoy hablando de nuestras escuelas. Vivimos aquí en Santa Ana, aquí en Anaheim. Muy buena educación. ¿Qué le están enseñando? Mi maestro me decían, tú no sabes si tú eres homosexual. Tú no sabes. Amor eres. Tú no sabes. ¿Seré o no seré? Empiezan a decirle, tú, está bien, tú puedes hacer lo que tú quieres. No tienes que decirle a tus papás. No tienes que dar consentimiento a tus padres. Una maestra le dijo, era, hija, si tú te embarazas, tú ven conmigo, yo te llevo a la clínica. Tus papás no tienen que saber nada. Son las cosas que yo escuchaba. Están moldeando los principios, valores. Le vuelvo a decir, esta gente no conoce a Dios, está siguiendo el curso de Jesucristo. No los estoy juzgando de esa manera. Ellos tienen que conocer de Jesucristo.
Pero mire, la educación más importante de los hijos está en la palabra de Dios, que nuestros hijos, mire, si nuestros hijos llegan a tener, aquí tenemos graduados de universidades aquí. Y yo estoy muy contento y orgulloso de tenerlos aquí y que el Señor los ha bendecido, los está prosperando. Pero sabe que han puesto a Dios primero. Y eso me da mucho más gozo. Quisiera que mis hijas pongan primero a Dios primero y si Dios después ellas en segundo lugar, Dios las prospera con cualquier otra cosa. Pero Dios debe ser siempre primero en sus vidas. Guíe a su familia, varón, hermanita, a que estudie y aplique la palabra de Dios en su vida. Y por último, vamos a ver, vimos en primer lugar un compromiso de amar a Dios, un compromiso de crecer juntos y por último un compromiso de servir a otros. Ahora, hay un proceso aquí. Primero es que aprendamos a madurar, a ser espirituales, a crecer, a amar a Dios. ¿Y qué tenemos al último aquí? Servir a otros. Ahora, uno puede servir a Dios. La Biblia, el guardar los mandamientos es servir a Dios, pero estamos ahora hablando de poder servir a otra persona. Esto requiere madurez espiritual, requiere consistencia. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La semana pasada hablamos un poco de esto, que Dios nos ha dado dones y Dios quiere que nos sirvamos unos a otros. Pero quiero ver lugar ahí, servir y apoyarnos los unos a los otros. Esto empieza simplemente al preocuparnos unos por otros, animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué significa animar? Cuando dice, anímame, anímate. ¿Usted se anima cuando alguien le dice, ánimo, hermano? ¿Le anima eso o no? ¿Sí? Dios te bendiga, hermano. Échale ganas. Estoy pensando en ti. Eso se te anima. Un simple texto. Estoy orando por ti. Eso, wow. Se acordó de mí. Animarnos unos a otros es decirnos, fortalecernos. Decir, estamos en la lucha. Hay que seguir adelante. Edificarnos unos a otros. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Gálatas 6:12. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Dice sobrellevar la carga es ayudar a aquellos que necesitan ayuda, los que están flaqueando, los que han resbalado. Hay que ayudarles, hay que animarles, hay que fortalecerles. Letra B, alcanzando a otros con el Evangelio. Alcanzando a otros con el Evangelio. Usted puede aprender a servir a Dios al evangelizar. Le puse ahí la cita, no vamos a leer Juan 1:40 al 42. Pero ahí habla un hombre llamado Pedro, Cefas. ¿Sí conocen a Cefas, a Pedro? Sí. Ahora, ¿alguien sabe el nombre de Pedro? ¿Cómo? Pedro es Simón. Es el mismo. Pedro, Simón, Cefas. ¿Cuál es el nombre de su hermano? O sea, yo tengo un hermano que se llama Daniel. ¿Cómo se llama el hermano de Pedro? ¿Alguien se acuerda? Andrés. ¿Por qué no nos acordamos de Andrés? El que más se destaca es Pedro, ¿no? Fue el que Dios usó, el que andaba siempre con Jesús, era parte del grupo íntimo de Cristo, un grupo de 3 que estuvo allá en el monte de la transfiguración. Es el hombre que Dios le dijo, apacienta mis ovejas. Es el que llevó adelante la iglesia, la junta, ahí en Hechos capítulo 1. El predicador principal en Hechos capítulo 3. El que se paró delante de los religiosos, dijo, es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Este hombre fue impactante, impresionante, pero él nunca hubiera sido lo que fue si no fuera por su hermano. Porque la Biblia dice ahí en el pasaje que tenemos ahí, Juan 1:40 al 42, él fue el que trajo a Pedro a Jesús. O sea, yo me puedo conformar al poder traer a alguien a Cristo y que Dios use a esa persona. Para mí sería fabuloso. Y eso es exactamente lo que él hizo. Andrés, no hay nada de registro de Andrés después de los evangelios. No sabemos nada de él. No vemos ni un escrito de él. No escribió ni una epístola, ni una carta. No hay ni un mensaje grabado de él. No hay nada. Pero su hermano ahí está. Pues quizás nosotros podamos ver que este es un ministerio muy importante. No tengo yo mucha capacidad, pero sí puedo decirle a alguien de Cristo. Quizás nunca estaré detrás de un púlpito, ya sea porque no tengo el llamado, no estoy capacitado, soy una dama, pero usted tiene mucho que ofrecer, simplemente llevarle el evangelio a otra persona.
nos olvidamos de aquellos que los trajeron a Cristo. ¿Se acuerdan quién fue el que ayudó a Bernabé? Ya dije el nombre, a Pablo. Bernabé. Personas olvidadas a veces. Mira lo que dice Mateo 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué dice ahí? Predicad el evangelio a toda criatura. Así podemos nosotros hacer esta gran obra. Predicando el evangelio. Únase al programa semanal de evangelizar. Llevando el evangelio a la comunidad. Y la verdad es que no tiene realmente que ser nada más con el programa de la iglesia. Usted lo puede hacer en su vecindario. Usted lo puede hacer en el estacionamiento saliendo del mercado. Usted lo puede hacer en la parada de autobús, en el metro. En cualquier lugar usted puede predicar el evangelio. Pero también Dios quiere que propaguemos el evangelio. Hechos 1:8. Hablando de las misiones. Hablamos un poco la semana pasada de ello, pero vamos a hablarlo aquí porque podemos participar de ello. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Servir y apoyarnos unos a otros, alcanzando a otros con el evangelio. Y letra C, busque un lugar para servir en la iglesia. La semana pasada leímos Romanos 12:4-8, vimos un poco acerca de los dones espirituales. Algunos tienen el don de profecía, otros de servir, enseñanza, exhortación, repartir, presidir. Algunos tienen de misericordia. Pero queremos nosotros primeramente madurar para poder ejercer nuestro ministerio. Y le digo esto porque nosotros queremos que usted se goce en su ministerio, que usted se sienta alegre y feliz, no se sienta después obligado. Porque, bueno, tengo que ser ujier otra vez. Ahí va, ya, de mala gana. ¿Qué pasó? ¿Por qué se siente así? La razón es inmadurez. Le hace falta crecer en amor. De pronto por eso tiene una mala cara siendo ujier. Está para ahí. ¿Qué pasó? Siento, hermano, bien molesto, bien enojado. Hace falta madurez. Necesitamos ser consistentes, constantes. Tener un buen testimonio. Si llegó aquel día los ojos bien así, ¿qué pasó, hermano? Es que ayer caí en la barra, pues aquí estoy para servir, pastor. Anda todo mareado. ¿Sí me explico? Usted diría, eso no está bien. Eso es un pecado evidente, ¿no? Pero ¿qué tal los interiores? Los que no podemos ver. Ahora, yo no estoy diciendo que yo voy a ver, no podemos ver. Usted no puede ver tampoco mi corazón, pero lo que sí podemos ver es el testimonio. Alguien dijo esto, yo no sé si usted es espiritual, pero yo puedo saber si usted es carnal. Mire lo que dice Hechos 6:3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿De qué dice ahí? Buen testimonio. Pero miren, ¿llenos de qué? Del Espíritu Santo. Mire, y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Es importante que tengan un buen testimonio. Incluye la familia, incluye su conducta, su forma de hablar. Una persona dice que es llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se dice una persona llena del Espíritu Santo? Bueno, exhibe el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, mansedumbre, paciencia, todo lo que dice Gálatas capítulo 5. Es una persona que predica el evangelio con denuedo. Todo esto implica una persona llena del Espíritu Santo, pero también sabiduría, hablando de conocimiento. Nosotros no buscamos aptitud terrenal, aunque Dios la puede usar. Pero la aptitud más importante es la competencia, hablando de ser competentes espirituales. La competencia espiritual es mucho más importante que la competencia secular, en otras palabras. En 2 Timoteo 2:2, la semana pasada hablamos de hombres que sean fieles. Para servir en la iglesia se requiere gente fiel. Fiel significa la actitud de persona que no traiciona, que es leal, una persona de confianza, una persona que cumple con sus obligaciones, que no lo va a dejar a medias, que quedó a hacer algo y pues no dijo ni avisó, simplemente no, eso no está bien. Yo no lo puedo comprender porque a veces en las cosas de Dios lo tomamos como a la ligera. En el trabajo siempre ahí estamos no estoy diciendo que está mal, pero mire, la iglesia, el ministerio es muy importante. La dice, maldito el que hiciera la obra de Dios indolentemente, que lo haga así, ahí se va, no importa, no interesa. A Dios no le agrada, Dios quiere que la obra de Él se haga con una manera correcta, con una pasión, con fervor, con organización, y debe hacerse de la manera que Dios lo pide, de una manera espiritual. Dice que debe ser fiel, cumple los requisitos esperados, una persona fiable, pero también que sea idónea.
Hay ministerios que requieren esto, que es una aptitud para hacer algo. En otras palabras, si vamos a poner a alguien que enseñe, debe tener la actitud de enseñar. No solamente pues, porque tiene buen testimonio y pues es fiel. Vamos a ponerlo de maestro. También requiere aptitud en ese aspecto. O sea, va de la mano. Y esta aptitud más que nada es el conocimiento de la Biblia y que pueda enseñar. La Biblia dice que el predicador, el pastor, debe ser apto para enseñar. Debe predicar. Quizás pueda hasta pegarle al púlpito y gritar. Pero si no enseña, no hay doctrina. Entonces ahí faltas. Por eso le digo que para servir en la iglesia hay ciertos requerimientos de espiritualidad. Empieza a aprender a amar a Dios. Cuando usted empieza a amar a Dios, usted va a acercarse a Dios y Dios va a traer a usted un crecimiento. Va a madurar. Va a ver la obra de Dios como algo importante. Pronto usted va a tener el deseo de servir y va a estar listo para poder recibir una responsabilidad donde va a ser consistente, constante, fiable, leal. Y así es donde tenemos entonces un grupo de siervos en una iglesia que son consistentes, fiables. La iglesia entonces corre bien como una máquina. Pero si simplemente decimos, ocupamos a alguien aquí, y yo, bueno, tú, ahí estás. 3 semanas después, ya no quiero. ¿Y quién va a estar acá? Yo. Se animan, pero bien animados el primer día, bien animados. Ahí están, ¿a quién matamos? Y no sé qué. Pasan las semanas y anda criticando. No, hombre, los hermanos ya, y se desanima. Cuando usted le entra más en el servicio, los ataques vienen de Satanás, del desánimo, y ahí está uno que no está animado. ¿Podremos nosotros dar la responsabilidad a un niño de 10 años a que ponga las sillas cada semana? ¿Qué piensa usted? Habrá un día que dirá, no quiero. Es un niño espiritual. Por eso queremos, hermanitos, hermanos, que se comprometan, un compromiso a servir, no al pastor, no al hombre, a Dios, pero siempre servimos a los hombres cuando servimos a Dios. Por eso entienda que dijo una persona, le dijo a un pastor, yo quiero un ministerio, pero que no trate de gente. Dijo, acá un lacito que si usted lo jala, prende las luces en la noche, las estrellas en todo el mundo se prenden. Jala nomás el lacito y se prenden las estrellas. ¿Verdad que no existe un ministerio así? El ministerio siempre va a ser de gente. Va a ser con personas inmaduras a veces. No todos van a tener la misma madurez espiritual, pero mira, así va a ser, así es la vida. Usted asegúrese de ser una persona que está amando a Dios, creciendo, para que usted pueda servir efectivamente en la iglesia local. Bueno, ese es el propósito de nuestra iglesia. Un compromiso de amar a Dios, un compromiso de crecer juntos y un compromiso de servir a otros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Bendice, Señor, el servicio por delante. Y ahora pedimos, Padre, que bendigas, Señor, esta enseñanza, que reconozcamos lo que tu palabra tiene para nosotros como iglesia local, la importancia de amarte a ti, Señor. Analiza nuestros corazones, Señor. Alguna área de nuestra vida, Señor, no la hemos en verdad entregado a ti, Señor. Rogamos, Padre, que nos ayudes a ser esos siervos, que estemos dispuestos a obedecerte para cualquier cosa. Señor Padre, danos crecimiento, ayúdanos a nosotros a buscarte en oración, en la palabra, asistir a tu iglesia, crecer, Señor Padre, madurar. Danos madurez, Padre, para que podamos entonces tener la aptitud y la madurez para servir a otros, Señor. Te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén.